Hola, buenos días. En la siguiente capacitación de calidad, una carrera sin fin, vamos a hablar de temas como alimento, BPM y la normatividad aplicable. Así que sin más preámbulos, empecemos con algunos conocimientos básicos. Alimento es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Dentro del alimento podemos encontrar variaciones como alimento contaminado. El alimento contaminado que contiene agentes y o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en las normas reconocidas internacionalmente. Un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas como tierra, trozos de palo, pelas o tóxicos, tales como detergentes, insecticidas o productos químicos. El ser humano es uno de los principales causantes de la contaminación de los alimentos. La contaminación generalmente se produce durante una mala manipulación de los alimentos. En las manos son las principales fuentes de una contaminación porque a través de ellas se pueden introducir microorganismos muy dañinos para el ser humano. Vamos a hablar de alimentos perecederos. La perecibilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse, perdiendo sus propiedades nutricionales. Se conoce también como caducidad. Dependiendo de este tiempo de duración, los alimentos se clasifican en alimentos perecederos. Son aquellos que comienzan a una descomposición de forma muy sencilla. Agentes como la temperatura, la humedad o la presión son determinantes para que estos alimentos comiencen su deterioro. Ejemplo, los derivados de los animales y los vegetales. En su mayoría, los vegetales tienen mayor duración y la leche y las carnes tienen menor duración. Los alimentos perecederos necesitan ser refrigerados a 5 centígrados o menos y congelados a menos de 18 grados para no retardar y detener el crecimiento de bacterias que ocurre rápidamente en alimentos como carnes, aves, mariscos y productos lácteos, cuando no se almacenan adecuadamente. Todos los alimentos cocinados se consideran alimentos perecederos. Para almacenar estos alimentos por cualquier periodo de tiempo deben mantenerse a temperaturas de refrigerador o congelador. Si se refrigeran los alimentos perecederos deben ser usados dentro de varios días. Inician su descomposición simple y rápidamente. Por lo tanto, esta descomposición o deterioro tiene que ver con la temperatura, humedad y presión. Alimento alterado. Decimos que un producto ha sido alterado cuando por causas naturales de índole física, química o biológica o por causas que provienen de tratamientos tecnológicos han sufrido modificaciones o deterioros en sus características como textura, olor, sabor y color, en su composición o en su valor nutritivo. Su actitud para la alimentación es nula, aunque se mantenga inocuo. Por ejemplo, un alimento perecedero como un tomate se altera fácilmente y por eso es necesario conservarlo adecuadamente. Es importante recordar que el fraude cometido con los alimentos puede tener consecuencias graves para la salud del consumidor. Alimento falsificado. Es el alimento que presenta la apariencia y caracteres generales de un alimento genuino, protegido por marca registrada y se denomina como este sin serlo, o no procede del verdadero fabricante que se expresa o de la zona de producción conocida y declarada. La falsificación de alimentos es una actividad más lucrativa en el comercio de drogas mundial, pues este asciende a solo 400.000 millones de dólares, mientras que el fraude de alimentos en un mercado de más de $1 millón. Vender aceite de oliva falso no es un plan menor de los grupos de los mafiosos. El aceite de oliva de alta calidad se vende al mayor hasta $50 el galón, mientras que la fabricación de productos falsos cuesta unos $7 el galón. Ahora, ¿sabes cuáles son las BPM? Las buenas prácticas para la manipulación de alimentos son para mantener una correcta higiene alimentaria. Un manipulador de alimentos debe cumplir las siguientes prácticas de higiene:
Limpieza y lavado de manos. Lavarse las manos, antebrazos y uñas antes y después de empezar una jornada laboral. Enjuagarse bien y lavarse bien con agua limpia hasta el codo. Cepillado de uñas y manos. Secarse con secador de aire caliente o papel de un solo uso. Al cambiar de tarea o después de un descanso. Después de manipular alimentos crudos. Después de realizar limpiezas en superficies o utensilios. Después de ir al servicio. Después de estornudar, toser o sonarse la nariz. Es muy importante cubrir cualquier herida en una mano. Higiene del pelo. Lavado de cabeza de manera regular. Utilización de gorros y cubrebocas. Uso de mascarillas para cubrir la barba. No peinarse mientras se lleva puesta la ropa del trabajo. Higiene de boca y nariz. Evitar toser o estornudar en direcciones a los productos manipulados. Proteger el estornudo o la tos con la mano o el codo, levantando las manos a continuación. No comer, beber, mascar chicles o fumar durante la manipulación de alimentos. Usar pañuelos una sola vez. Evitar tocarse la boca, nariz, ojos o rascarse la cabeza u otras zonas donde puede haber bacterias. Otras medidas que podemos tomar es descongelar los alimentos siempre en la nevera o en un microondas. Nunca volver a congelar. No recalentar los alimentos más de una sola vez ni conservarlos. No usar los mismos utensilios para alimentos crudos o cocinados. Desinfectar la lejía de uso alimentario, verduras, hortalizas o frutas. No utilizar utensilios sucios. No recoger del suelo utensilios o instrumentos sin lavarse las manos a continuación para continuar con la manipulación de alimentos. No usar madera como material de trabajo. No usar material que no sea exclusivo para las actividades del establecimiento. No cubrir el suelo con cartones o acerrín. No preparar alimentos con demasiada antelación de un consumo. Recuerda que las BPM, al ser implementadas en una industria, aseguran un estricto control de calidad de los alimentos a lo largo de la cadena de producción, distribución y comercialización. El establecimiento que se encuentra acreditado en buenas prácticas de manufactura asegura el cumplimiento de los principios prácticos y generales de higiene en una manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de los alimentos para consumo humano. De esta forma se garantiza que el producto ha sido elaborado en las condiciones sanitarias adecuadas. Los tipos de alimentos procesados se encuentran divididos en tres grupos. Riesgo de tipo A. Alimentos que por su naturaleza, composición, proceso y manipulación tienen alta probabilidad de causar daño a la salud. En este grupo se encuentran productos lácteos, bebidas alcohólicas, producción de aguas minerales y aguas embotelladas, elaboración de productos cárnicos y derivados, alimentos dietéticos, complementos nutricionales y ovoproductos. Riesgo de tipo B. Alimentos que por su naturaleza, composición, proceso y manipulación tienen una medida posibilidad de causar daño a la salud. En este grupo se encuentran cereales, derivados, elaboración y conservación de frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, raíces, semillas y derivados. Y riesgo de tipo C. Alimentos que por su naturaleza, composición, proceso y manipulación tienen una baja probabilidad de causar daño a la salud. En este grupo se encuentran como el cacao y derivados, elaboración de salsas, aderezos, especias y condimentos, caldos y sopas, café, té, hierbas aromáticas, aceites, grasas, comestibles, almidones y productos derivados del almidón. ¿Y ahora sabes cómo aplicar la ley? El decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 del 2013. En el decreto, artículo 1, ámbito de aplicación. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente decreto son de orden público. Regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos y se aplicarán de la siguiente manera.
A. Todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos, los equipos y los utensilios y el personal manipulador de alimentos. B. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. C. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expandan, exporten o importen para el consumo humano. Y D. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos sobre las materias primas para estos alimentos. En la resolución 2674, considerando que el artículo 126 del decreto de ley 019 del 2012 establece que los alimentos que se fabrican, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional requieran de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública de conformidad con la reglamentación que se expida en el Ministerio de Salud y Protección Social, que conforme con lo anterior se hace necesario establecer los requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias. Que la presente resolución fue notificada a la Organización Mundial de Comercio mediante los documentos identificados con las siguientes asignaturas. En el artículo 1 tiene como objeto la presente resolución establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y o jurídicas que ejerzan las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y de materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación o permiso de registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Recuerda que todo lo anterior va dirigido hacia la inocuidad, que es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y se consuman de acuerdo con el uso al que se estima. La inocuidad es la parte más importante de la calidad de un alimento. Higiene de los alimentos. La higiene de los alimentos se refiere a todas las medidas que se aplican para producir, distribuir y almacenar un alimento en buenas condiciones sanitarias. La buena higiene de los alimentos incluye la limpieza de estos en todas las etapas por las cuales pasa antes de llegar al consumidor, es decir, al comprar, preparar, almacenar y consumir alimentos. Aquí te traigo algunas recomendaciones para estas etapas. En la etapa de la compra, puedes seleccionar las frutas y verduras que estén frescas y limpias. Las carnes y pescados deben tener consistencia firme y olor agradable. Los productos envasados deben tener fecha de elaboración y vencimiento vigente. Las conservas deben estar en buen estado, es decir, las latas no deben estar hinchadas, hundidas u oxidadas. En la etapa de preparación, el lugar de preparación de los alimentos debe estar muy limpio. Usar siempre utensilios que estén en perfecto estado de limpieza. Todos los utensilios y equipos que sean de uso para preparar, servir y almacenar los alimentos se deben lavar y desinfectar adecuadamente. Deben asegurarse de lavar los utensilios y superficies de trabajo antes y después de utilizarlas, especialmente cuando se han usado en la preparación de alimentos crudos y luego se usarán con alimentos cocinados. En el lugar donde se guarda el equipo de utensilios debe estar limpio y protegido de toda fuente de contaminación. Recuerda no tocar con los dedos las superficies que estarán en contacto con los alimentos. Lavar todos los alimentos que se utilizarán en la preparación de acuerdo con sus características. Lavar y desinfectar los alimentos que se consumen crudos, como por ejemplo las lechugas. Cuando se trabaja con alimentos, los cuidados en su almacenamiento, tratamiento y preparación deben ser más rigurosos. Se debe evitar cualquier tipo de contaminación y posibles apariciones de bacterias. La responsabilidad en las empresas que deben cumplir son
mantener las instalaciones, equipos y utensilios en buenas condiciones, ofrecer al personal colaborador los recursos necesarios como capacitación, insumos, sustancias de limpieza y desinfección, toallas, jabón y desinfectante de manos, utensilios, uniformes, entre otros, condiciones de trabajo saludables. Garantizar la inocuidad de los alimentos que comercializa a través del cumplimiento de los reglamentos. Ofrecer a la persona consumidora la información del producto. Responsabilidad de las personas consumidoras de alimentos. Revisar el estado de los empaques y etiquetas de sus alimentos. Estar atento a las condiciones de higiene del establecimiento donde se consume o compra sus alimentos. Denunciar cualquier acto que atente contra la inocuidad de los alimentos. Responsabilidad de una persona manipuladora de alimentos. Controlar la calidad e inocuidad de los alimentos que compra o recibe. Mantener las prácticas de higiene requeridas que garanticen que el alimento no se contamine durante su elaboración. Controla la temperatura así como las condiciones de almacenamiento del alimento. Realizar el procedimientos de limpieza y desinfección. Colaborar con la ejecución de los sistemas de control de la inocuidad que se implementan en la empresa. Casi todas las enfermedades alimentarias están relacionadas con 3 errores en la manipulación de alimentos. Es más sencillo establecer qué medidas se requieren para considerar prevenirlas. Los errores más frecuentes son contaminación cruzada, abuso de tiempo y temperatura, mala higiene personal y lavado de las manos, ineficiente, limpieza y desinfección deficiente. La temperatura y el tiempo son inseparables para evitar el crecimiento microbiano. Además, favorece la eliminación de patógenos en los alimentos. Para asegurarse que los alimentos se mantienen fuera de la zona de peligro, es necesario contar con un termómetro que permita medir la temperatura de manera periódica. Existen termómetros de diferentes tipos, estilos y varían según el nivel del avance tecnológico. Antes de usar un termómetro para alimentos, lea primero las instrucciones de la empresa fabricante. Además, recuerde seguir los cuidados básicos al tomar o medir la temperatura de un alimento. En productos congelados, la punta del termómetro se coloca dentro de 2 paquetes del producto. El sensor no se coloca cerca de un hueso, pues ocasiona una lectura incorrecta. Los termómetros, al igual que cualquier otro equipo de medición, tienen que ser calibrados periódicamente. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por los alimentos, donde las bacterias son las que nos transmiten estas enfermedades. En la introducción vamos a ver que las enfermedades de transmisión de los alimentos se presentan cuando los alimentos vehiculizan agentes que son nocivos para el ser humano. Pueden ser biológicos, como microorganismos patógenos, pueden ser químicos, como que encontremos restos de pesticidas, venenos, combustibles en los alimentos, y físicos, como astillas, madera, pedazos de papel, pelo, uña, etc. ¿sí? Ahora vamos a ver que nuestro amigo René Goncio nos va a decir que existen 2 categorías de ETAs, o sea, enfermedades de transmisión de los alimentos, transmitidas por los alimentos, y vemos que son las intoxicaciones alimentarias. ¿Qué son las intoxicaciones alimentarias? Son causadas por las toxinas que producen los microorganismos, y también las infecciones alimentarias, que son causadas por el crecimiento de los microorganismos en el cuerpo humano después de haber ingerido alimentos contaminados. Y nuestra amiga enfermeroncia nos va a hablar de los factores que posibilitan la aparición de ETAs. Acá hay un montón de factores, los voy a mencionar unos cuantos. Uno importante es la contaminación cruzada, el uso de agua no potable, la conservación a temperatura no apropiada y la pérdida de la cadena de frío. Ahora vemos cómo es el ciclo de una persona que se infecta o se enferma con alimentos por bacterias. Y seguimos con otra imagen, el signo de alerta, porque esto de acá es un esquema que nos indica de cuando alguien prepara mal el alimento, nos puede dar los siguientes síntomas y una enfermedad transmitida por los alimentos. Ahora vamos a ver en las hojas, en los expedientes, agentes patógenos relacionados con las ETAs.
Las bacterias. Las bacterias como E. coli, Salmonella typhi, Bacillus cereus, Clostridium, Staphylococcus aureus, Shigella, Brucella melitensis, Vibrio cholera, etc. También los virus. ¿Cuáles son los virus que se transmiten por los alimentos? Hepatitis A, E, rotavirus, adenovirus, astrovirus y los parásitos, como entamoeba histolítica, Yersinia lamblia, Toxoplasma gondii, Taenia solium, etc. Ese Toxoplasma gondii también es de los gatos. Infecciones de origen bacteriano, está Clostridium perfringens y los diferentes tipos de microorganismos que ya les he mencionado, Listeria, Campylobacter. Y vamos a ver un círculo estadístico que se ve que la mayoría de enfermedades provienen de las bacterias. Los virus después y los químicos también están por ahí. Nuestro amigo el Dr. Oncio nos va a hablar acerca está pensando de que hay que tener en cuenta que la clave para prevenir las enfermedades de origen alimentario es el buen manejo y manipulación de los alimentos. Es importante controlar la presencia y crecimiento de las bacterias. Son unas recomendaciones que nos da nuestro amigo. También son comunes los virus en los alimentos, como por ejemplo el virus de la hepatitis A. Ahora vamos a hablar de las enfermedades. Acá creo que voy a pasar rápido algunas fichas porque son bastantes. Salmonelosis, hace la gente que hay un capítulo especial para salmonela. También está en el capítulo de salmonela, el de la fiebre tifoidea originado por la salmonella typhi. La Shigellosis, creo que no tengo un video de esto. El agente es la Shigella dysenteriae. La temperatura de 10 a 45 es gran negativa y en cada ficha hay los síntomas, reservorio, o sea, quién lo tiene, modo de transmisión y la medida de control. Ahora hablamos de la Escherichia coli, que también hay un capítulo, un video donde hablo más de la familia Enterobacteriaceae. Y ahí está la coli en sus 4 especies. Seguimos con lo que ocasiona la E. coli, la gastroenteritis y los agentes, los síntomas. Ahora vamos a hablar del E. coli 0157H7. Es una bacteria que produce una toxina mortal. El origen es la carne mal cocida, especialmente hamburguesas, leche cruda y otros productos agrícolas. La carne mal cocida por el centro. Campylobacteriosis. También hay un capítulo de Campylobacter jejuni, fetus, etc. Pueden revisarlo con más detenimiento. Ahora el Vibrio cholera es común en agua dulce. Esto es muy importante que se diferencie del Vibrio parahemolítico. También está ubicado en las deltas de Ganges y Brahmaputra. Produce una toxina potente que bloquea la absorción de iones de sodio y cloro, provocando una diarrea profusa, agua de arroz. Se elimina hasta 20 litros de agua. Seguimos con el Vibrio parahemolíticus. Se encuentra exclusivamente en aguas saladas. Esta es la diferencia entre el Vibrio cólera y el parahemolíticus, que uno es agua dulce, que sería el cólera, y el de agua salada es el parahemolíticus. Presente también en pescado y mariscos. El 40% de gastroenteritis en Japón es responsable de este microorganismo. También hay otras especies como el Mimicus, el Bunificus y el Fluvialis. Ahora pasamos a la Yersinia enterocolítica. Causa la yersiniosis, una enfermedad caracterizada por diarrea o vómitos. El origen es cerdo, productos lácteos y agrícolas. Pasamos a la listeria, que también hay un capítulo donde hablo más de este tema. Causa la listeriosis, una enfermedad grave en mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos con un sistema inmune débil. Ahora la Brucella melitensis, que causa la fiebre de Malta, fiebre ondulante. Hay un capítulo que habla más de la Brucella fetus, la Brucella neumatomae, el melitensis. Y bueno, esto es más de origen de la leche de cabra y derivados lácteos de este animal, no tratados muy bien, o sea, que no tienen un tratamiento térmico adecuado. Staphylococcus aureus, esta de acá, como aureus viene de oro, trata de unas erupciones cutáneas de color así medio amarillento, oro como se diría, por eso tiene ese nombre, y proviene de los alimentos cocinados con alto contenido de proteínas. Y este microorganismo se ubica en la piel, faringe, fosas nasales, vagina, etc. Ahora vamos a otra ficha de Clostridium botulinum, que causa el botulismo, una enfermedad caracterizada por parálisis muscular. Este de acá bota una toxina que inactiva el espacio perináptico y esto ocasiona que no puedas moverte. Ahora seguimos con el Clostridium perfringens, microorganismo ubicado en el intestino del hombre, animales, suelo, polvo. Produce toxinas que causan infecciones intestinales asociadas con los alimentos. Bacillus cereus
Las esporas contaminan muchos alimentos como legumbres y cereales, principalmente el arroz. Las toxinas que producen causan dos cuadros, el emético y el diarreico. Esto es muy importante saber, a veces toman en los exámenes. Y el Bacillus subtilis, responsable del defecto viscoso de la masa del pan, provoca el pan filante. Y ahora vamos a los virus. Virus de la hepatitis A, su contagio es vía fecal oral, persona a persona, son únicos de importancia alimentaria. Pasamos a los parásitos, entre ellos tenemos a la disentería amebiana. Bueno, esta es una enfermedad ocasionada por entamoeba histolítica, y la giardiasis, que es provocada por la Giardia lamblia. Mayormente esto es causado por los fusquistes. Ahora pasamos al Toxoplasma gondii, que es un parásito que causa toxoplasmosis, una enfermedad muy severa que puede producir desórdenes del sistema nervioso central. Origen en carnes, heces de gato sobre verduras. Esto de acá es un parásito que está en el gato, por eso es provocado por ello. Y acá vemos una imagen donde el gato es el que provoca la enfermedad toxoplasmosis, porque el gato tiene en su interior este parásito, y como defeca en cualquier lado, a veces puede causar que nos dé esta enfermedad, y eso es muy perjudicial para el feto humano. Y bueno, a ver, vamos ahora la enfermeroncia. Está pensando los principios técnicos para prevenir ETAs. Son evitar la contaminación microbiana, evitar la proliferación de microorganismos, y así otros datos más. Nuestro amigo Pensoncio está pensando que las reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud para la preparación de alimentos son elegir alimentos tratados higiénicamente, cocinar bien los alimentos, lavarse las manos frecuentemente, recalentar bien los alimentos cocidos y consumir inmediatamente los alimentos cocidos. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias por ver el video, gracias por su atención, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y adiós, chao. Buenas prácticas de manufactura en la compra, almacenamiento, preparación y consumo de los alimentos. Mami, la nevera está vacía. Este es el último juguito. Mejor, hijo, así aprovecho, la limpio y la desinfecto. ¿Por qué haces siempre eso? Es importante tener buena higiene en la casa para evitar enfermedades. La higiene es importante no solo en el almacenamiento, también en la compra, en la preparación y en el consumo de alimentos. Me está dando hambre, mami. Hijo, ve y te arreglas para que me acompañes al supermercado a comprar algunos alimentos. ¡Qué rico, mami! Ya regreso. Estoy listo. Vámonos, Cami. Entremos aquí. ¡Vamos! Mamá, ¿por qué las frutas están tan arrugadas? Estas frutas ya están muy maduras y viejas. Además, este lugar no es bueno para comprarlas porque está sucio y desordenado. Las frutas deben almacenarse en un lugar seco, limpio, ventilado y en refrigeración cuando están muy maduras para que no se dañen. Cuando se compra una gran cantidad de frutas, es necesario lavarlas, desinfectarlas y congelarlas. Esto ayudará a que no se dañen y las podamos consumir después de mucho tiempo. Sí, te he visto sacar bolsas de fruta del congelador y hacer juguitos ricos. Mamá, sabes que me gustan los chorizos. ¿Podemos llevar? No, Cami. Estos alimentos no los podemos llevar así, porque no están almacenados correctamente. Deben estar completamente refrigerados o congelados, especialmente las carnes, los pescados, la leche y el queso. También es importante tener en cuenta que cuando estos alimentos estén empacados, tengan la fecha de vencimiento o de expiración. ¿Es la fecha de vencimiento o de expiración? Es la fecha que nos indica hasta qué día podemos consumir los alimentos sin que nos hagan daño para la salud. Para que las carnes y pescados no nos hagan daño, debemos revisar que estén refrigerados, que no tengan olor intenso o rancio y que no tengan color verdoso. Y si están empacados, que este empaque tenga visible la fecha de vencimiento. Por ejemplo, esta carne la llevaremos y la porcionaremos en trozos individuales para no tener que descongelarla completa y evitar que se contamine y nos cause enfermedades. ¡Ay, qué rico, mami! ¿Me haces carnita por la noche? ¡Claro!
Mami, llevemos de este arroz. Hijo, ese arroz está sucio. Todo el mundo lo coge con las manos sucias y puede estar contaminado por animalitos o insectos. Los granos, cereales y enlatados deben estar debidamente almacenados en empaques sellados completamente para que no se contaminen de insectos como el gorgojo y demás animales. Además, también deben tener fecha de vencimiento. Mami, llevamos atún para los sándwiches. Claro, coge 2 latas, pero recuerda que debes ver en la fecha de vencimiento que no estén vencidos y por favor revisa que la lata no esté dañada o con óxido. Mami, ¿puedo guardar esas guayabas y estos mangos en el cajón de las verduras? Como compramos muchas guayabas, vamos a lavarlas, desinfectarlas, picarlas y congelarlas. Con tus marcadores puedes ayudarme a marcar las bolsas, escribiendo el nombre de la fruta y la fecha en que la empacamos. Los mangos también debemos lavarlos y guardarlos en la parte de abajo de la nevera porque necesitan el frío de esta para conservarlos por más tiempo. Mamá, ¿qué haces con esos trozos de carne? Cami, como te dije, la carne debe ir en trozos para guardarlos en bolsas transparentes o cocas y congelarlos. Así durará mucho más tiempo. Además, cuando la vayamos a preparar, solo descongelamos los trozos que nos vamos a comer. Mamá, hoy fue un día muy divertido porque aprendí muchas cosas sobre los alimentos que como todos los días. Ahora que sabes cómo almacenar los alimentos, me ayudarás para que juntos cuidemos nuestra salud. Vamos a conocer de qué se trata la resolución 2674 de 2013 para el sector de alimentos. Si usted está dentro de estas 4 categorías, número 1, ¿es usted persona natural o jurídica de nacionalidad colombiana o extranjera y realiza actividades de producción, fabricación, procesamiento, preparación, envasado, empaque, almacenamiento, transporte, distribución, importación o exportación, comercialización y expendio de alimentos para el consumo humano? 2. ¿Es usted manipulador o manipuladora de alimentos? 3. ¿Es persona natural o jurídica y realiza actividades de fabricación, procesamiento, envase, importación o exportación, distribución y comercialización de materias primas e insumos para alimentos? 4. Si es autoridad sanitaria, en ejercicio de actividades de inspección, vigilancia y control sobre las actividades mencionadas anteriormente, incluyendo el suministro de materias primas e insumos para alimentos. Si se encuentra entre estas categorías, debe cumplir con la resolución 2674 de 2013, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual establece los requisitos y condiciones para ejercer esta actividad en el territorio nacional. Y también establece los requisitos sanitarios y condiciones para obtener un registro o un permiso o una notificación sanitaria por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, como autoridad sanitaria de orden nacional. Estos se expiden según el riesgo que estos productos tengan en la salud pública, donde un registro sanitario, alimentos de riesgo alto, con una vigencia de 5 años, un permiso sanitario, riesgo medio, y tiene una vigencia de 7 años, y por último, una notificación sanitaria con vigencia de 10 años para alimentos de menor riesgo. Todo lo anterior con el fin de proteger la salud y la vida de las personas. Esta resolución reglamenta el decreto 019, en donde se establece que todo establecimiento que fabrique alimentos debe inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, INVIMA.
Esta resolución 2674 fue notificada a la Organización Mundial de Comercio. También es importante señalar que en el título 2 se establece que las actividades antes mencionadas deben ceñirse a los principios de las buenas prácticas de manufactura que se contemplan en esta resolución. Se exceptúa de la aplicación de la presente resolución el sistema de inspección y vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles, derivados cárnicos de consumo humano, ya que deben regirse por el decreto 1500 de 2007. Hago un apunto personal, y es que este decreto 1500 tuvo modificaciones con el decreto 1975 del 29 de octubre del presente año 2019. Este video informativo es realizado por Comercializadora MIC, empresa que produce y comercializa productos de limpieza y desinfección con enfoques de sostenibilidad, reducción de costos y economía, seguridad y salud en procesos de limpieza y desinfección, protección del medio ambiente en temas de vertimiento, todo con productos y asesorías para el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales. Puedes contactarnos a través de los siguientes canales. Recuerden, les hablo Luis Muñoz y en el próximo video estaremos especificando cuáles son los requisitos sanitarios y condiciones para ejercer las actividades relacionadas con los alimentos y para obtener registros, permiso o notificación sanitaria. Los esperamos en el próximo video. Esperamos den like, suscribirse y darle clic a la campanita. Muchas gracias.